Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Cristian Guzmán, soy profesor de Historia y Geografía del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, y hoy quiero tratar un tema de octavo básico que tiene que ver con la Reforma y Contrarreforma protestante. Los estudiantes pueden apoyarse con su libro de historia de la página 31 a la página 35. Lo importante de la clase del día de hoy en este video es que aprendamos a conocer las causas y las consecuencias de esta reforma protestante y obviamente conocer su proceso como tal. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Reforma Protestante, tenemos que tener presente de que es una profunda crisis religiosa que se genera en el siglo XVI y que esto va a provocar una ruptura de la unidad cristiana. En ese tiempo, durante toda la Edad Media, recordemos que solamente existía una religión oficial, la religión católica. Pero después del siglo XVI, con la Reforma Protestante van a surgir distintas tendencias, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, entre otras, provocando que la iglesia se divida y por ende surjan distintos tipos de credo y religiones, ¿ya? Estas consecuencias no son solamente de carácter religioso, sino que también provocaron consecuencias políticas y sobre todo económicas, ¿ya? Entre esas vamos a tener guerras de religión, persecuciones, entre otras. Bueno, ¿cuáles son las causas de la Reforma Protestante? Lo primero que tenemos que señalar es que una de las causas es de carácter política. Básicamente, durante este tiempo, el siglo XVI, los reyes empiezan a concentrar gran parte del poder. Este afianzamiento de la autoridad real va a provocar, obviamente, que algunos grupos estén descontentos con que este rey obtenga tanto poder. Los antiguos señores feudales, si ustedes recuerdan en la Edad Media, empiezan a ser desplazados, y otros grupos buscan el apoyo de los reyes para poder surgir, como era en este caso la burguesía, ¿ya? En segundo lugar, tenemos que señalar las famosas causas económicas. La iglesia en el siglo XVI, por toda esta tradición que venía de la Edad Media, tenía gran cantidad de tierras. Ellos no pagaban impuestos, le obedían de obediencia al Papa, y muchos reyes y nobles en aquel tiempo vieron una oportunidad de la Reforma Protestante para poder adueñarse estas tierras y sus riquezas. Entonces también hay una razón por la cual no es netamente religioso lo que está sucediendo. Ahora, si bien tenemos estas causas políticas y económicas, también tenemos que destacar las famosas causas religiosas, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, en aquel tiempo la Iglesia Católica había un cierto relajamiento moral de sus individuos. Básicamente, mucha gente se casaba, tenían hijos, tenían riquezas, tenían negocios en aquel tiempo, ¿ya? Es más, era tal el relajamiento que, como decía, algunos se casaban, tenían hijos, ponían después a sus hijos no reconocidos en cargos de poder, o incluso algunos individuos pagaban para convertirse en sacerdotes, o sea, no contaban con una verdadera preparación religiosa y espiritual. Entonces, estos abusos que tenía la iglesia, estos desórdenes, eran criticados por las personas en aquel tiempo, ¿ya? Aquí podemos destacar nosotros entonces la simonía, que era la compra de estos votos eclesiásticos, y tal vez la más importante, la que muestra la imagen, la indulgencia. La indulgencia era la compra del perdón de los pecados. O sea, básicamente, la iglesia, como una forma de obtener fondos para mantener esta ola del renacimiento de sus obras, utilizaron las indulgencias como mecanismo de obtener un dinero adicional. También tenemos que destacar que dentro de esta misma situación religiosa, el humanismo también había hecho su parte. O sea, básicamente el humanismo empezó a provocar un espíritu crítico en el cual se hablaba que en realidad la Biblia no podía ser interpretada por el Papa, sino que también cualquier persona podía hacerlo, cualquiera podía leer estos documentos, ¿ya? Bueno, como consecuencia de lo anterior, obviamente, la Iglesia perdió esa autoridad moral sobre muchos fieles. Y aquí es muy importante destacar que antes también existieron gente que criticó la Iglesia, pero a diferencia de lo que va a ocurrir en la Edad Moderna, aquí las diferencias más importantes es que Lutero, Calvino, incluso Enrique VIII tenían el apoyo de gentes de poder para poder propagar esta religión e iniciar esta separación con la Iglesia Católica, cosa que antes no sucedía. Bueno, vamos con entonces el primer exponente de la Reforma Protestante, que es Martín Lutero. Martín Lutero era miembro de la Iglesia Católica, él era un monje agustino que empezó a darse cuenta de todos estos abusos de la Iglesia que yo le acabo de señalar, en el sentido de que por un lado, no podía creer de que en realidad la salvación era a través de las buenas obras. Entonces empieza a ocurrir esta crítica de lo que era la indulgencia. ¿Cómo puedes? En realidad la salvación no puede ser por las buenas obras, ni mucho menos por la indulgencia. Tiene que ser a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, esta preocupación por el perdón de los pecados, por la salvación de su alma,
o incluso de los bienes materiales de la iglesia, este cuestionamiento, porque la iglesia primitiva no era así, va a provocar un enorme choque con la iglesia católica tradicional. Lutero va a ser excomulgado, incluso va a ser invitado a retractarse por el emperador Carlos V, y Lutero, apoyado por los príncipes alemanes, decide crear esta nueva religión, ¿ya? Estableciendo como diferencia que la salvación es por la fe, no por las buenas obras, y también negando la autoridad eclesiástica, esta autoridad que era el Papa, en el sentido de que ahora cualquier persona puede traducir e interpretar la Biblia a su libre antojo. Y traduce, en este caso, la Biblia del griego al alemán, siendo un gran avance para la época. Bueno, el segundo exponente importante va a ser Juan Calvino. Calvino era un humanista súper importante y empezó a leer gran parte de las obras de Lutero. A diferencia de Lutero, él radicalizó gran parte de su teoría religiosa. Calvino creía que la salvación era efectivamente a través de la fe, pero lo radicalizó pensando que Dios, en realidad, sabía antes de que cualquier persona naciera si esa persona se iba a salvar o iba a ser condenada. A esta teoría se le conoce como teoría de la predestinación. Entonces, en este sentido, no importa cuántas buenas obras tú hagas, porque Dios ya lo sabe. Y aquí viene una interpretación muy importante, porque los burgueses utilizaron esta teoría para poder justificar sus actos. Antes, la usura, los bancos, el comercio era muy mal visto por la Iglesia Católica, pero a través de esta teoría de la predestinación, si yo hago un negocio y resulta, y si yo me enriquezco, es porque en realidad Dios cree que yo me voy a salvar, y por eso permite que mis negocios triunfen, provocando que la burguesía en este sentido pueda justificar su accionar económico también a través de lo que es la fe y la religiosidad. Bien, por último exponente de la Reforma tenemos a Enrique VIII. A diferencia de Lutero y Calvino, que tenían convicciones más religiosas, la situación de Enrique VIII fue por una situación de matrimonio. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, se enamora de Ana Bolena, el Papa no le da permiso, así que él decide separarse de la Iglesia Católica, se autonombra como el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra a través de un acta de supremacía. De esta manera logra divorciarse, porque él mismo hace el divorcio, y se casa con Ana Bolena, ¿ya? Esta acta de supremacía tiene una doble importancia, porque Enrique VIII, como fundador de la iglesia en Inglaterra, el famoso anglicanismo, establece dos cosas importantes. En primer lugar, niega la autoridad del Papa, y segundo, la autoridad real también se fortalece al convertirse también en jefe de la iglesia. Se confiscan los bienes de la iglesia en Inglaterra, pasan a ser de la corona, si bien no hay muchos cambios en materia religiosa, pero sí se logra traducir la Biblia al inglés. Ahora, no quiero profundizar un poco sobre cuáles son las diferencias entre los católicos y los protestantes, pero básicamente podemos señalar de que habían tres puntos importantes, o sea, en el sentido de la doctrina como tal, cómo se obtiene la salvación; en el segundo, cómo debe ser la religión, cómo deben ser las misas, las ceremonias religiosas; y en segundo, por último, tiene que ver con la autoridad, si realmente la autoridad es el Papa, la autoridad eclesiástica, o en realidad no debería existir una jerarquía. Bueno, ¿qué consecuencias genera en este sentido la reforma protestante? Como pueden observar en el mapa, la Europa de aquel momento se divide. Antes todos estaban unidos a través de la religión. Tal vez habían distintos idiomas, habían distintas autoridades, pero la religión era algo que mantenía unida a Europa. Y con la reforma protestante se empiezan a forjar como estas identidades nacionales. España y Portugal van a mantener la religión católica, al igual que los estados pontificios, pero tenemos lugares como el Imperio Germánico, lo que va a ser actualmente Alemania, e Inglaterra, donde vamos a tener más una religión protestante. En el Imperio Germánico el luteranismo va a ser súper importante, igual que en los estados bálticos, mientras que en Inglaterra vamos a tener anglicanismo, vamos a tener algunos calvinistas y otros católicos. En Francia, si nos podemos dar cuenta, había una gran cantidad de católicos, pero el calvinismo también empieza a ser súper fuerte, o empieza a generarse el galicanismo, en el sentido de que Francia empieza a asumir autoridades religiosas que más tarde van a provocar lo que va a ser el absolutismo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica ante esta oleada de religiones? Y la respuesta es hacer un proceso de contrarreforma. La contrarreforma es un movimiento de la Iglesia Católica en respuesta a esta propagación de la Iglesia protestante, porque evidentemente se perdieron gran cantidad de fieles,
se perdió gran cantidad de tierras y de riquezas que tradicionalmente eran de ellos. El objetivo que tenía la Iglesia Católica, que fue apoyado incluso por algunos reyes de la religión católica, es corregir algunas fallas que tenía la Iglesia en términos de dogma, ser más riguroso con la autoridad, la disciplina, y obviamente tratar de detener el avance de la religión protestante. Eso se había manifestado con la reimplantación del Tribunal de la Inquisición, la creación de la Compañía de Jesús o los jesuitas, que eran gente muy preparada intelectualmente para poder hacer frente al avance del protestantismo, y hacer la famosa reunión conocida como el Concilio de Trento, donde se iban a manifestar todas estas fallas de la Iglesia y reafirmar la fe. ¿Ya? Bueno, en este Concilio de Trento, que se iniciaron distintas sesiones, se restablecieron algunos dogmas de la fe importantes. Primero se señaló que claramente la salvación podía ser por la fe, pero las buenas obras también eran algo importante. Se mantuvo también la importancia de los 7 sacramentos como una forma de alcanzar la salvación, cosa que el protestantismo solamente aceptaba 2, el bautismo y la Eucaristía. ¿Ya? También se restableció el culto a los santos, que el matrimonio indisoluble, que era para toda la vida, y la legitimidad del Papa y de la indulgencia. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de este proceso? Claramente, las consecuencias más importantes que podemos destacar durante el siglo VI y el siglo VII van a ser las famosas guerras de religión. Van a existir varias guerras de religión entre Alemania, los Países Bajos y Francia. Lo importante que tenemos que destacar es que estas guerras de religión van a ser no solamente por motivos religiosos, sino que en realidad hay bastantes motivos políticos y económicos como tal. En el caso de Alemania, los príncipes alemanes se separan del imperio de Carlos V para formar los famosos reinos germánicos. Entonces, de esta manera, la nobleza protestante se enfrenta al rey católico y finalmente va a provocar la división y la autonomía de estos países. ¿Ya? En el caso de los Países Bajos, los calvinistas, con apoyo de los comerciantes y los nobles, recordemos el rol del trabajo para los calvinistas, se enfrentan también contra el emperador de España, y eso va a provocar la independencia de los Países Bajos. En Francia la situación va a ser un poco más terrible. Básicamente, el rey, al aceptar que la autoridad es a él a ser católico, los súbditos tienen que ser católicos también, va a iniciarse una serie de matanzas, como la matanza de San Bartolomé, la muerte de los hugonotes por no respetar la autoridad en este caso del rey, pero también van a haber distintos mecanismos como para iniciar procesos de tolerancia, como va a ser el edicto de Nantes, donde se va a entregar la oportunidad de que cada uno tenga una libertad de religión. Lamentablemente, Luis XIV va a pasar a llevar este tratado y reanudando la persecución religiosa y estableciendo el catolicismo como tal. Aquí, por ejemplo, para ir terminando, vemos los distintos focos de estos disturbios religiosos que se generaron durante el siglo XVII producto de estas guerras de religión, que en realidad decir guerra de religión en realidad es una carcasa, porque en el fondo había motivos políticos y económicos. Bueno, y eso es todo, chicos. Espero que esta cápsula de video haya podido aclarar sus dudas. Recuerden resolver la guía de la página 31 a la 35 y estamos atentos a cualquier consulta o sugerencia. Hasta pronto. Cuídense.